de fracción, vino el ministro de Hacienda, don Elio Fallas, autoridades de Hacienda, con el fin de continuar con las conversaciones con los diputados para el trámite del proyecto de los impuestos y también de la contención del gasto. Y el señor ministro hizo una enumeración de políticas y medidas que ellos estarán tomando un poco para ayudarles a ustedes a tomar esa decisión de si sí se aprueba o no los impuestos. Explicaba él que presentarán un presupuesto con recortes, que también suspenderán lo que son publicidad y entrarán a discutir proyectos de las anualidades, de empleo público y demás iniciativas que mencionó. ¿Cómo vieron ustedes esta parte o esta propuesta del gobierno este día? Sí, bueno, a nosotros nos parece que ya la propuesta es más viable, más realista, más seria para abordar el tema de la situación fiscal. Este es el tercer encuentro que tenemos de la generalidad, de intentar en el marco general comenzar a trabajar un acuerdo. Las dos sesiones pasadas que tuvimos había un planteamiento poco real para la viabilidad política, y es que había un proyecto que se presentó, bueno, nunca se presentó a la corriente, pero un proyecto que hablaba de 200 páginas, prácticamente 180 de impuestos y una cosita muy reducida para contención del gasto, y además se solicitaba un trámite de rápida tramitación y que se debía de terminar en agosto, el acuerdo. Eso era prácticamente imposible porque los procedimientos, porque los acuerdos en sectores, porque los acuerdos en pensamientos de bancada no encajaban bajo ese esquema y en tan poco tiempo. Sin embargo, después de que cada fracción se pronunció, Liberación Nacional también lo ha hecho desde el 2014, hace 22 días aproximadamente hicimos una conferencia de prensa en 3 líneas, señales claras en liquidez, ¿verdad? En el tema de liquidez, ver el tema de situación fiscal en los diferentes contenidos, pero muchísimo también apostando a la contención del gasto. No hacer nada con el tema de impuestos sin la aplicación de contención de gastos y las medidas inmediatas sobre restricción presupuestaria, sobre austeridad, sobre partidas como publicidad, propaganda, consultorías, viajes, etcétera. Hoy nos alegra que parte de esas propuestas fueron retomadas y aceptadas por el Ejecutivo. Entonces hoy vienen y nos dicen, mire, nosotros vamos a dividir el proyecto en 2 partes. Una que tiene que ver con contención del gasto y sobre eso vamos a iniciar, lo cual me parece muy bien. Vamos a empezar a hablar sobre empleo público y algunos pluses que tenemos que entrar. A nosotros nos parece que el tema de la cesantía es importante, las anualidades, etcétera. Ellos mencionaron ya algunos que no estaban inicialmente porque era un tema muy superficial lo que estaban presentando. Además hablaron de legislación con el tema de enganches sobre algunas partidas y ese control con respecto a las autónomas. Además plantean una propuesta que viene a reducción de presupuesto y de publicidad. En realidad todavía esperamos revisar qué son esos recortes presupuestarios, cuáles son esas reducciones que quieren hacer. Me parece, yo se lo externaba a los ministros, que no solo es un mes de publicidad, sino también es el tema de los viajes de las consultorías y qué reducciones se van a realizar con claridad para determinar globalmente el tema. Y que mientras tanto también se iba a hablar sobre IVA y sobre renta como tal. Bajo ese panorama ya entramos todos los contenidos con más tranquilidad a conversar sobre un acuerdo. La regla fiscal, Liberación Nacional nunca se ha opuesto, nos parece que el tema de la regla fiscal constitucional es válida, lo cual desde la semana pasada empezamos a permitir el avance, no nosotros no permitir, sino a considerar que se diera, por dicha algunas fracciones sí permitieron que se diera porque inicialmente no lo estaban haciendo. Esa regla fiscal es importante, genera procesos de control de varios, pero los que más me parece importantes son el control sobre las transferencias y gastos de las autónomas. Eso ya lo tenemos en discusión en segunda lectura hoy porque es un cambio constitucional. Y lo importante de esa reunión fue que volvemos al mismo punto, o sea, ninguna fracción legislativa tampoco señaló por el momento ninguna resistencia al tema. El gobierno entendió que no era posible lo que se planteaba y ahora estaremos esperando un poco lo que yo les planteé. ¿Cuál va a ser la ruta política? ¿Cuál va a ser el cronograma a partir de ahora
Yo no creo que el tema tengamos que verlo una vez a la semana de manera esporádica o general en jefes y jefas de fracción. Ahí hay mucha gente, es muy amplio el tema, es poco lo que se puede concretar, es poquito el tiempo que podemos trabajar. Me parece que debe hacerse un llamado a los diferentes jefes de fracción, a los técnicos que trabajan en el tema para ir buscando acuerdos en cuanto a fondos, a contenido, y poder ir determinando conforme a esos acuerdos qué ruta vamos encauzando y en qué orden. Algo que me parece importante, que también deben seguro luego, después de la solicitud que hicimos, darnos alguna respuesta, tiene que ver sobre qué avance han tenido con los sectores que han trabajado, los sectores productivos, los grupos sociales, los líderes de diferentes partidos que han estado trabajando en un acuerdo nacional. Todos esos implementos de insumos son necesarios para ir estableciendo una ruta. Una ruta que hay que ver con la seriedad del caso de aquí al 30 de abril para poder avanzar en algo. Y lo que no se pueda ver, pues la administración en este país es continua. Yo creo que mucho haríamos con un avance en diversos temas y es diferente establecer un avance en comunicación, en acuerdos, en temáticas y dejarlos realizados con un seguimiento y que el próximo gobierno de la República pueda encontrarse una parte y 14 horas con las partes, porque eso se trata 58 del trabajo minutos que hacemos aquí en la Asamblea Legislativa o el que haga cualquier